Agradecemos la presencia de los invitados que han aceptado nuestra invitación a la comisión. Prende el micrófono, presidente, para la transmisión. Pensé que ya estábamos en etapa secreta, digamos. Agradecemos la presencia de los invitados y también los diputados que están en la sala, que permiten el desarrollo de la misma. Agradecer también a don John Schmock, nuestro secretario, a Elizabeth Gangas y nuestra secretaria Carolina González, que están en la mesa. Y en primer término, damos la lectura de la cuenta al señor secretario. Gracias, presidente. Buenos días. Se han recibido los siguientes documentos. Primero, un oficio del secretario general, por el que indica que el diputado Tomás de Rementería reemplazará en forma permanente en esta comisión al diputado Daniel Melo Contreras. Y en segundo lugar, una solicitud que se ha recibido por vía de correo electrónico el 16 de mayo del ciudadano Héctor Gutiérrez Silva, dirigente de APROC Viña, Asociación de Consumidores, mediante la cual pide que se le conceda audiencia para exponer ante esta comisión sobre deficiencias del sistema de inteligencia, con apoyo de documentación que dice que ha presentado al Ministerio del Interior, que muestran errores y deficiencias de la Agencia Nacional de Inteligencia. Esa es toda la cuenta, presidente. Muy bien, el acta de la segunda sesión queda aprobada, la tercera sesión queda a disposición de los diputados y diputadas de la comisión. A continuación, entonces, damos la palabra al señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Alberto van Klaveren Storck, que nos honra con su presencia, para conversar y comentar sobre lo que nos convoca en relación a la Comisión Investigadora del Crimen Organizado, la número 50, que está llevando adelante nuestra Cámara de Diputados. Señor Ministro, tienen la palabra. Señor Presidente, por su intermedio saludo también a las y los honorables diputados y diputadas que integran esta Comisión Especial Investigadora. Considerando el mandato que sirve de antecedente para la conformación de esta Comisión Especial Investigadora, me voy a abocar a exponer las iniciativas y acciones que nuestra Cancillería se encuentra desarrollando en el marco de las responsabilidades y potestades que la ley consagra. Lo primero que hay que señalar, señor presidente, es que el crimen organizado transnacional constituye una de las más graves amenazas que enfrenta la comunidad internacional. En Chile, entre los ilícitos asociados al crimen organizado se encuentran el narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes. Además de afectar a la ciudadanía, estas actividades socavan la legitimidad y eficacia de la democracia, del Estado y las instituciones. En el ámbito de acción de la Cancillería, la respuesta del Estado de Chile ha sido abordar esta amenaza a través de la cooperación en distintos niveles: el nivel vecinal, el nivel regional y el nivel global. Hemos asumido esa tarea en virtud de nuestras competencias, que se traduce en acciones de política exterior y también a nivel interno, donde desempeñamos un papel en negociaciones, en la coordinación y consulta con organismos públicos, con la sociedad civil, con la academia, cuando corresponde. En el ámbito internacional, la labor de la Cancillería posee diversas dimensiones, como la acción en foros multilaterales, sobre todo Naciones Unidas, con organizaciones supranacionales, como es el caso de la Unión Europea, con organizaciones de carácter regional, principalmente la Organización de Estados Americanos, y además de eso también abordamos esta temática desde el punto de vista bilateral con una serie de países. En el caso de Naciones Unidas, hay que señalar que Chile es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
transnacional, también conocida como la Convención de Palermo. Mantenemos también una estrecha relación con la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, a través de nuestra misión en Viena, a través también de la División de Seguridad Internacional de nuestra Cancillería y también a través de la oficina regional que posee esta Oficina de Naciones Unidas en la ciudad de Bogotá. Tales vínculos permitieron que nuestro país recibiera apoyo en el momento de elaborar una política nacional contra el crimen organizado en el año 2022 y además han facilitado nuestra incorporación al programa global de control de contenedores que ha desarrollado Naciones Unidas. En el trabajo de la Oficina de Naciones Unidas con sede en Viena, Chile ha también relevado la perspectiva de género en el combate al crimen organizado transnacional, apoyando una estrategia para la equidad de género y el empoderamiento de la mujer, lanzada por esta oficina en Viena para prevenir y combatir la violencia de género. Por ello, Chile está trabajando para mejorar la realidad penitenciaria también en nuestro país, considerando que alrededor de un 53 a 55% de las mujeres en prisión por la ley 20.000, es decir, la ley de drogas, son reincidentes, siendo el 90% de ellas jefas de hogar con un promedio de 3 hijos. Chile participa también activamente en la Comisión sobre Estupefacientes de Naciones Unidas, el principal órgano de formulación internacional en materia de políticas de drogas. Y participamos también en sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, también en Viena. Somos parte, como Estado, de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y hemos acogido una serie de recomendaciones en ese marco, incluyendo dictación de leyes relativas al narcotráfico y al crimen organizado transnacional. A modo de ejemplo, podemos señalar que la ley 21.575 sobre mejoría de la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, se inspiró en parte también en esta Convención de Naciones Unidas. También ha estado presente esta convención en lo que fue la discusión y aprobación de la ley 21.577, que fortalece la persecución de los delitos de delincuencia organizada, que establece técnicas especiales para su investigación y que robustece el comiso de ganancias. Asimismo, este esfuerzo se reflejó en una ley más reciente, la ley 21.595 sobre delitos económicos. En el caso de la Unión Europea, Chile forma parte de un programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado, denominado el Pacto, el cual se inscribe en la cooperación de la Unión Europea para contribuir a la seguridad y justicia en América Latina. Nuestra participación se estima beneficiosa, ya que este programa busca ofrecer, entre otras cosas, una mayor seguridad ciudadana y reducción de los niveles de delincuencia y violencia en América Latina, instituciones más fuertes, sobre todo en el ámbito policial, judicial y penitenciario. También se ofrece en este marco capacitación, mejores equipos, tecnología y también se facilita la cooperación regional entre todos los países que participan en esa plataforma desarrollada por la Unión Europea, todo esto también con pleno respeto a los derechos humanos. Este pacto de la Unión Europea también ha implicado el desarrollo de
talleres de trabajo práctico entre los países de América Latina y la Unión Europea. Nos ha permitido diseñar sistemas formativos modernos, ha permitido colaborar en la creación de protocolos entre instituciones, impulso de redes informáticas, creación de mecanismos varios entre ambas regiones para justamente perseguir el crimen organizado. Se trata entonces de una iniciativa importante que por lo demás se enmarca en una cooperación de nuestro país con la Unión Europea que es de muy larga data y que también se ha visto facilitada por el acuerdo de asociación suscrito en el año 2002 y que esperamos también pueda verse fortalecida con la aprobación del acuerdo marco avanzado de Chile con la Unión Europea que acabamos de presentar también ante esta Cámara. En el año 2022 Chile también se incorporó en un Comité Latinoamericano de Seguridad Interior facilitado por la Unión Europea y que también busca desarrollar la cooperación entre América Latina y la Unión Europea en lo que respecta al combate al crimen organizado. Pasamos ahora al nivel regional, es decir, nuestras relaciones dentro de nuestro entorno latinoamericano. Ahí queremos destacar que entre enero y junio de este año, Chile mantiene la presidencia rotativa del Consenso de Brasilia, que es un espacio de diálogo que se generó el año pasado a partir de una iniciativa brasileña y en la cual participan los 12 países que integran América del Sur. Cada presidencia pone énfasis en algunos temas que justamente se desarrollan durante el periodo en que corresponde esta presidencia. En el caso nuestro, nosotros pusimos como el tema más prioritario el crimen organizado transnacional, es decir, cómo mejorar la cooperación entre los países sudamericanos en el combate del crimen organizado transnacional. Y en ese marco, el día 18 de abril, organizamos la primera reunión de ministros y ministras y altas autoridades de seguridad pública y crimen organizado, aquí en nuestro país, en Santiago. Y el objetivo del encuentro fue coordinar los esfuerzos para combatir la inseguridad y la lucha contra el crimen organizado, compartiendo experiencias de los distintos países en este ámbito y al mismo tiempo también intercambiando información para elaborar una estrategia común con acciones concretas y medidas conjuntas para hacer frente al problema en la región. Y en ese contexto planteamos como Estado la idea de formar un grupo de trabajo para implementar un sistema de intercambio de información migratoria que genere un aviso al país de ingreso si la persona cuenta con antecedentes criminales. Además, expresamos la intención de promover la cooperación regular y permanente en materia de lavados de activos. Quiero decir que, además de estos compromisos formales, estas instancias de encuentro son extremadamente valiosas porque permiten contactos a nivel personal entre las autoridades encargadas de la seguridad entre los distintos países. Incluso con el mismo propósito, también la Cancillería estuvo presente, como observadora obviamente, en la reunión que se realizó entre los ministerios públicos iberoamericanos este mismo año, bajo obviamente la conducción del fiscal Ángel Valencia hace un par de meses atrás. Son ocasiones en las cuales hay contactos personales, ya sea a nivel de las autoridades de interior o sus equivalentes, a nivel de ministerios públicos, también a nivel de Poder Judicial, y que van facilitando la comunicación para enfrentar coyunturas, contingencias específicas en materia de actividad criminal.
También, como Cancillería, estamos participando en las distintas instancias de la Organización de Estados Americanos, destinadas justamente a la lucha contra el crimen organizado. Nosotros participamos en el Comité Interamericano contra el Terrorismo, participamos en la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de Drogas, CICAT, y participamos también en el Grupo de Acción Financiera contra el lavado de dinero. Y a su vez hemos sostenido una importante participación en las reuniones de autoridades nacionales en materia de delincuencia organizada transnacional. En su última versión, realizada en abril, el 8 y 9 de abril de este año, Chile hizo presente la necesidad de mejorar los mecanismos existentes para el intercambio de información entre los estados, incluyendo entre ellos antecedentes para el control de identidad y los antecedentes criminales de ciudadanos extranjeros. Y hemos insistido también en el rol que puede tener la OEA en la creación de indicadores y recolección de datos para la elaboración de políticas públicas o estrategias contra el crimen organizado que sean más efectivas. A nivel bilateral, Chile participa regularmente en comisiones mixtas sobre drogas. Actualmente tenemos estos mecanismos con Perú, Uruguay, Bolivia, Colombia y Argentina. Y con Argentina destacamos el convenio sobre intercambio de información de antecedentes penales por delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y lavados de activos asociados a estos delitos. Con Perú hemos creado un nuevo mecanismo bilateral a través de la organización de la primera reunión de seguridad entre subsecretarios de Relaciones Exteriores e Interior de ambos países, de Chile y Perú, que se realizó el 10 de diciembre pasado, donde se abordó el crimen organizado transnacional. Y en esa reunión se concluyó sobre la necesidad de intensificar la cooperación en este ámbito y de mantener un intercambio permanente sobre bandas criminales y antecedentes penales, entre otros. Al mismo tiempo también lograr un fortalecimiento de las relaciones entre las distintas instituciones involucradas en la lucha contra el crimen. Con Perú tenemos además un grupo de trabajo sobre contrabando y también con Bolivia hemos desarrollado una mesa de trabajo sobre migraciones y contrabando. Y con Bolivia existe un acuerdo para la cooperación entre Carabineros de Chile y la Policía Nacional de Bolivia, que al menos ha servido también para disminuir el problema de los autos robados en nuestro país, el tráfico que existía en materia de autos robados, pero también ha servido para abordar algunos otros temas. Con Estados Unidos, en el marco del programa de exención de visas, el Visa Waiver Program, destaca un convenio de ejecución entre el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile respecto del acuerdo en materia de incremento de la cooperación en la prevención y combate del delito grave, que firmamos el 31 de julio del 2023. Y este acuerdo permite fortalecer y mejorar el intercambio de información criminal consultando los registros del Servicio de Registro Civil e Identificación, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Y hemos manifestado nuestra disposición a buscar fórmulas para intensificar la cooperación a fin de evitar el mal uso de los beneficios del programa Visa Waiver. También estamos trabajando en negociaciones para firmar nuevas alianzas. Y en ese sentido estamos fijando nuestra atención también en Brasil. Estamos justamente negociando un acuerdo de cooperación interinstitucional entre Carabineros de Chile y la Policía Federal de Carreteras en Brasil
para poder compartir información en materia de seguridad vial, pública y prevención y combate a la criminalidad organizada. A nivel de nuestras embajadas y consulados en el exterior, hay que destacar también la presencia en varias de ellas de agregados de carabineros y de la Policía de Investigaciones, que desempeñan un papel muy relevante en el levantamiento de información sobre el crimen organizado transnacional en los países en que están acreditados y que resulta útil para conocer la experiencia de otros países, para mejorar las prácticas y también para generar vínculos interinstitucionales. Y muy pronto vamos a contar también en nuestra red de consulados con un protocolo de atención consular en materia de trata de personas que va a establecer un procedimiento específico en casos de víctimas en materia de trata de personas. A nivel nacional, es decir, a nivel interno, nuestro ministerio se coordina con el Ministerio Público y la Unidad de Análisis Financiero en esfuerzos, por ejemplo, de no proliferación, de cooperación internacional, de crimen organizado transnacional, etc. Y a su vez, nuestra Cancillería organiza una serie de seminarios, entre los cuales destaca uno sobre seguridad y globalización del crimen organizado en Sudamérica y coordinación entre gobiernos, que realizamos junto al Parlamento Andino y su Instituto de Gobernanza, y también a nivel regional o interregional, por ejemplo, en el marco del Foro Schuman. En estos mismos momentos se está desarrollando en Bruselas el Foro Schuman sobre seguridad y defensa, y está presente nuestra subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente. Ahora, respecto de la política nacional contra el crimen organizado, queremos recordar que el Ministerio del Interior lanzó en diciembre del año pasado, del año antepasado, el 2022, la primera política nacional contra el crimen organizado, que reúne de manera proactiva a 17 instituciones públicas que cumplen un papel en la materia. Y el objetivo, obviamente, de este programa es desarticular las bandas y organizaciones criminales y debilitar su poder financiero y económico, y mejorar los estándares de persecución del delito, las capacidades de las policías, etc. Y en ese ámbito, el Programa Nacional cuenta con un eje fomento de cooperación y coordinación internacional que entrega un papel relevante para nuestra Cancillería, y donde estamos trabajando en estrecha cooperación con el Ministerio del Interior y las otras instituciones del Estado que tienen competencia en este ámbito. Respecto de la relación de nuestra Cancillería con la Agencia Nacional de Inteligencia, quiero destacar que existe una relación de intercambio de antecedentes entre ambas instituciones sobre temas de interés mutuo. Y eso se ha desarrollado a través de reuniones entre analistas, principalmente de los departamentos de contrainteligencia, de terrorismo internacional y análisis internacional de la Agencia Nacional de Inteligencia, y algunas divisiones de la Cancillería, entre las cuales se destaca nuestra Dirección de Planificación Estratégica, nuestra Dirección de Seguridad Internacional, nuestra Dirección General Consular, y también en lo que respecta a las relaciones con América Latina, nuestras direcciones regionales respectivas, tanto América del Sur como América del Norte. Y en diversas ocasiones, la Cancillería ha sido invitada a participar en el denominado Comité de Inteligencia 8, instancia establecida por la Ley 19.974 sobre el sistema de inteligencia del Estado, y que creó la Agencia Nacional de Inteligencia, y a la cual participan los directores de
de inteligencia, las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad que conforman el sistema de inteligencia del Estado para tratar temas sensibles y estratégicos. Es una relación que depende muchas veces de los temas que se tratan, no es una participación permanente nuestra como Cancillería en ese comité de inteligencia, pero cuando los temas lo justifican, participamos en esas reuniones. Y también, obviamente, existe un intercambio de información entre la Agencia Nacional de Inteligencia y nuestra Secretaría General de Política Exterior, y también en muchas ocasiones hay requerimientos específicos, ya sea de la ANI a la Cancillería o de la propia Cancillería a la ANI respecto de temas que son de interés común. Finalmente, si me permite, señor presidente, para no extendernos demasiado en todas estas áreas de cooperación, y sobre las cuales obviamente podemos complementar esta información a través de preguntas, quisiera referirme al caso del asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Luego de conocidos los avances de la investigación que llevaba adelante la Fiscalía respecto de este terrible asesinato, que nosotros obviamente condenamos, que ocurrió en febrero de este año, tomamos contacto con el canciller de Venezuela, Iván Gil, para abordar algunos aspectos respecto a la solicitud de cooperación penal en el marco de la investigación por el asesinato del exteniente Ojeda, así como también por algunas declaraciones que hizo respecto del tren de Aragua. En mi primera conversación sobre este tema con el canciller Iván Gil, le manifesté nuestra extrema preocupación por lo sucedido y le solicité toda la colaboración y cooperación necesaria para contribuir al esclarecimiento de este asesinato y para que los responsables pudiesen enfrentar la justicia chilena. El canciller Gil expresó su disposición, la disposición del gobierno venezolano para cooperar en la identificación de los sospechosos y se comprometió a entregar información y a facilitar el trabajo del propio Ministerio Público venezolano. Y también en esa oportunidad tuve la ocasión de abordar con el canciller Gil sus expresiones respecto del tren de Aragua. Fueron declaraciones muy desafortunadas. Él me explicó que en realidad se había referido a la operación del control del tren de Aragua en una parte específica de Venezuela, y yo por mi parte le señalé que el tren de Aragua parecía estar muy operativo en una serie de países de América Latina, incluyendo Chile, y que nosotros obviamente nos basábamos en la información que estaban entregando nuestras policías y nuestras autoridades especializadas, y no solamente en el caso de Chile, sino que también de algunos otros países vecinos. El 18 de abril pasado, en el contexto de la reunión de altas autoridades en materia de seguridad a la cual ya me referí, es decir, en el contexto de esta reunión del Consenso de Brasilia, nuestra subsecretaria de Relaciones Exteriores, junto al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunieron con el viceministro para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, Rander Peña, donde abordaron varias materias, incluyendo el caso del crimen del teniente Ojeda. También, en abril pasado, el Ministerio Público chileno emitió una solicitud de asistencia en materia penal dirigida a Venezuela
relativa a la investigación del delito de secuestro con homicidio cometido contra Ronald Ojeda Moreno. El 12 de abril, nuestra Cancillería solicitó a nuestra embajada en Caracas requerir a las autoridades locales competentes el diligenciamiento de esta solicitud de conformidad con la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, adoptada en Nassau, Bahamas, el año 1992. Creo que es importante recordar que la investigación en curso tiene un carácter reservado y está a cargo del Ministerio Público de Chile. Es decir, por ello, la información de que dispone nuestra Cancillería, desde el punto de vista de la investigación propiamente tal, se limita a aquellos antecedentes que el Ministerio Público pueda compartir, en la medida en que no afecte el curso de la investigación, que como todos sabemos debe llevarse con extrema reserva y prudencia. A este respecto, quiero señalar que el domingo recién pasado fuimos informados de una nota enviada por el fiscal general de Venezuela al fiscal nacional del Ministerio Público de Chile, comunicando que 2 funcionarios de la Fiscalía General de la República de Venezuela, el director general contra delitos comunes y el director de asuntos internacionales, se encontrarán en Chile. De hecho, llegaron ayer y van a permanecer hasta el sábado 1 de junio. Ellos han solicitado sostener reuniones en materia de cooperación penal internacional con el objetivo de coadyuvar al esclarecimiento del caso de secuestro con homicidio del ciudadano venezolano Ronald Ojeda. De acuerdo a la información que se ha conocido, los funcionarios venezolanos serán recibidos mañana jueves por el jefe de la Unidad de Cooperación y Extradición del Ministerio Público, Juan Pablo Glasinovich. También quiero destacar, en términos algo más amplios, la cooperación a través de Interpol. Interpol cuenta con un sistema universal de notificaciones, mediante el cual transmite información a todos sus pares en cada estado donde exista. El sistema de notificaciones es distinto y paralelo al de asistencia mutua en materia penal y funciona como un mecanismo de comunicación directa entre las policías de los distintos estados. Y en este sistema, las notificaciones más comunes son la roja, conocida como la alerta roja, que implica solicitar detener inmediatamente con miras a extradición a cualquier sospechoso o sospechosa de un crimen. Y la azul, que implica una solicitud de identificación y localización. Como hoy existe notificación roja respecto a 2 de los sospechosos en el caso del secuestro y crimen del teniente Ojeda, de acuerdo a lo que ha dado a conocer en su momento por la Fiscalía, estos estarían ubicados en territorio venezolano y se les podría detener en cualquier momento, en cuyo caso se inicia un plazo de 60 días corridos para presentar la petición formal de extradición. Eso es lo que puedo informar por el momento respecto al caso tan lamentable del secuestro y asesinato del teniente Ojeda. Quiero recordar que en nuestro sistema institucional el papel de la Cancillería se limita a facilitar los contactos y permitir las notificaciones respectivas, pero obviamente no tiene participación alguna, como corresponde en un sistema democrático, en lo que puede ser acceso a los expedientes o información específica respecto del avance de las investigaciones. Eso es lo que puedo informar, señor presidente. Agregar, eso sí, que también existen mecanismos informales de cooperación que han resultado bastante eficientes con algunos países y recuerdo en ese sentido
el caso de el sospechoso de participación en el asesinato del teniente de carabineros Sánchez, Dayanis Orozco, que fue detenido y que se encuentra detenido en estos momentos en Colombia gracias a un ejercicio de cooperación entre nuestras policías, las policías peruanas, las policías ecuatorianas y finalmente las policías colombianas, porque básicamente esta persona, digamos, implicada en el asesinato del teniente Sánchez, viajó por tierra a través de territorio peruano y territorio ecuatoriano, pudiendo ser seguido por nuestra policía y finalmente capturado en Colombia, donde se encuentra justamente a la espera de un proceso de extradición. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Gracias, señor canciller. Sí, tiene la palabra, secretario. Gracias, presidente. Solo quería informar que con la venida de la comisión vamos a tener por admitido el reemplazo de la diputada Joana Pérez por la diputada Erika Olivera, puesto que fue comunicado verbalmente a las 11 de la mañana, mucho antes de que se iniciara la sesión, pero ese comité cambió de nombre, entonces informáticamente todavía no es posible hacer, tuvieron un problema en ese sentido. Eso, presidente, gracias. Gracias, secretario. Muy bien. Acompaña a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, don Nicolás Godoy, ¿sí? Y a don Eduardo Dayer lo acompaña don Nicolás Torrealba. Y también doña Francisca Pérez, sí. Bueno, hacemos lo siguiente, dos preguntas por tanda, de manera que el señor canciller pueda responder. Y de acuerdo, el diputado Romero y el diputado Mesa, entonces. Tiene la palabra el diputado Romero. Gracias, presidente. Saludar a las autoridades que nos acompañan. La verdad que tengo una introducción bastante extensa, pero por el tiempo solamente me voy a dedicar a hacer las consultas. Tengo 6 preguntas para el señor ministro de Relaciones Exteriores. Señor ministro, si uno observa la posición discursiva que ha tenido el gobierno respecto del tema de las relaciones diplomáticas con Venezuela, y particularmente en el contexto del caso Ojeda, por una parte vimos su momento al presidente de la República a exigir la colaboración por parte de Venezuela en la investigación e incluso se llamó a consulta a nuestro embajador en Caracas para el momento que se propuso romper relaciones con Venezuela. Ante la escasa colaboración se habló de que esa acción deja impune a los asesinos del ex teniente Ojeda, lo cual tiene algún grado de veracidad, pero a la luz de lo ocurrido con la Fiscalía venezolana que estuvo en nuestro país, ¿cree usted que existe una verdadera intención de cooperación? ¿Y cómo se termina evaluando el trabajo de nuestros enviados diplomáticos ante el resultado mediocre de la colaboración por parte de Venezuela? 2, señor ministro, ante una escasa, no decir nula colaboración de parte del gobierno venezolano, en el caso del, comilla, asesino por encargo, cierro comillas, del ex teniente Ojeda, ¿cuáles son las acciones que quedan como país? Mediante la vía diplomática, ¿cuál es la escalada ante la no cooperación o negación a asumir responsabilidades en el crimen de Ronald Ojeda? Ello posterior al llamado a consulta y previo al rompimiento de relaciones diplomáticas como medio para hacer presión a la dictadura venezolana. 3. Dentro de los grandes avances que se ha tenido en las relaciones entre Chile y Venezuela en los últimos años, el subsecretario de Relaciones Exteriores subrogante, el señor Rodrigo Olsen, en Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el 23 de abril del presente año señaló, entre otros elementos, que se han logrado resultados concretos, como la autorización del gobierno venezolano para realizar un vuelo de expulsión solicitado por Chile. Además, se han avanzado en otras áreas, como la firma de un documento y un memorándum para la creación de una Comisión de Asuntos Consulares y Migratorios Chile-Venezuela. Respecto a aquello, ¿puedo indicar cuál ha sido el resultado concreto respecto al vuelo de expulsión? ¿Cuántos viajes se han realizado durante este gobierno y el número final de venezolanos que han sido expulsados por esa vía? ¿Y cuál es el avance en aquellas comisiones, su objetivo específico y el resultado a la fecha? 4.
¿cuál es la postura oficial de Chile respecto a la información revelada sobre el caso de Ronald Ojeda y su presunta participación en una operación secreta para derrocar al régimen de Nicolás Maduro y que su asesinato haya sido por razones de carácter político? 5, y penúltima pregunta, señor ministro, ¿qué acciones concretas ha tomado el Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar cooperación a Venezuela en la investigación del crimen de Ronald Ojeda? 6, teniendo a la vista las acciones que ha llevado a cabo tanto previo como a su visita a nuestro país por parte de los funcionarios de la Fiscalía General de Venezuela, que usted acaba de mencionar, entre el 28 de mayo y el 1 de junio, ¿cuál es la expectativa del gobierno chileno en cuanto a la respuesta de las autoridades venezolanas y su voluntad de cooperación en el esclarecimiento de este caso? ¿Cómo evalúa usted la importancia de la colaboración internacional y la asistencia penal en la resolución de estos casos, considerando la implicancia política del mismo? Y por último, por su intermedio, presidente, me llamó la atención dos temas que usted mencionó, señor ministro, que quiero decirlo con mucha responsabilidad, mirándolo a la cara. Me gustaría que se transformara en algo real. Convenio de cooperación para combatir el crimen organizado y la corrupción. En nuestro país está campeando el crimen organizado. Todos los días nos enteramos de asesinatos, gente que está flotando en el río, en el Mapocho, y para qué decir la corrupción. Desde el gobierno hacia abajo, la fundación y las ONG se han robado todo la plata de nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. Tiene la palabra el diputado Mesa. Muchas gracias, presidente. Voy a primero, antes de hacer las 3 preguntas que tengo, hacer un comentario, presidente, por su intermedio al ministro, a quien saludo, por supuesto, al señor Taller también y a su acompañante. Nosotros escuchamos una exposición larga de casi 40 minutos, de las cuales hay muy poco que sea atingente al objeto de esta comisión. Muy poco. Porque esta comisión se constituyó para nosotros poder informar a la sala y emitir un informe respecto a los actos de gobierno, entre otros ministerios, del Ministerio de Relaciones Exteriores referente a la operación de bandas de crimen organizado que entran y salen de nuestro país, a destajo, y su relación también y su vinculación con la inteligencia. Y escuchamos sobre, que me imagino que es parte importante del trabajo que harán, que se hace en el Ministerio de Relaciones Exteriores, participación en foros internacionales, lo que me imagino que implica viajes, viáticos, estadías, firmas de convenio. Pero la verdad, entonces, y ahí es donde donde surgen las preguntas. ¿Por qué en lugar de participar en foros, por qué en lugar de celebrar tratados, convenios, cooperaciones para investigar asesinatos, no centramos los recursos y los esfuerzos en frenar la inmigración irregular? Porque ahí es donde está la madre del cordero. Esto es una cuestión de lógica. Y aprovechando que todavía estamos en el mes del mar, cuando a un barco se le pega en su línea de flotación, uno no saca nada con empezar a sacar el agua con balde, porque se va a seguir hundiendo el barco. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en materia migratoria, que estamos sacando, ni siquiera con balde, estamos con cuchara tratando de salvar el barco, de a 50 por semana, me imagino que nos traerá las cifras en la intervención que viene el director del servicio, pero entran cascadas y cascadas. Entonces estamos dando calmante a una persona que parece que hay que amputarle una pierna. Estamos dando Panadol para tratar un cáncer. Entonces, toda esta plata, todos estos recursos, todo este tiempo que se está dedicando en estas conversaciones que, me van a perdonar, presidente, pero yo encuentro infructuosas, porque a la gente la siguen matando en las calles, a la gente y esos delincuentes, y esto lo sabemos no solo por las exposiciones que hemos escuchado en esta comisión, sino que por lo menos yo sí me he dado el tiempo de reunirme con la Policía de Investigaciones en las comunas de mi distrito, y ya desde hace 2 años que vienen advirtiendo, y si me lo advirtieron a mí, que soy un diputado de 155, me imagino que al Ejecutivo también, que las bandas criminales entran y salen, y cuando están a punto de pillarlos, se desaparecen. Y no entran por el aeropuerto de Pudahuel, no entran por el paso Chacayuta,
entran por pasos no habilitados. Entonces, mientras nosotros no cerremos esos pasos no habilitados, no pongamos una barrera física, que aquí el ministro Monsalve, que él afortunadamente es un poco más elegante para las volteretas, pero las volteretas se las pega igual. Hace un tiempo decían que el muro era, o la zanja, o lo que quieran ustedes, la frontera física, era inmoral, que era ridículo, ahora que simplemente es caro. Bueno, lo mismo nos dijo respecto del Tren del Agua, que no existía. El 2022, el señor Monsalve sostenía que el Tren del Agua no existía. Y ahora el Tren del Agua está siendo formalizado por el fiscal Carrera en Arica. Entonces, mi pregunta específica entonces es: ¿cuánto dinero nos cuestan todas estas reuniones, todas estas coordinaciones, todo lo que nos mencionó el ministro presidente? ¿Cuánto dinero nos cuesta anualmente? Esta participación en el Parlamento andino, que yo lo encuentro que es un gastadero de plata. Estos foros de coordinación, Brasil dándonos cátedra de control de bandas de crimen organizado, cuando tenemos el CCCP, no sé cómo se llama, instalado en el centro de Santiago, y vamos a ir a escuchar cátedra de Brasil. Entonces, ¿cuánta plata nos cuesta esto? ¿Y cuáles serían las implicancias de dejar de participar en estas instancias, dejar de gastar esta plata y dedicarla a combatir el crimen organizado dentro de nuestro país y cerrar las fronteras como corresponde, presidente? Muchas gracias. Gracias, diputado Mesa. Damos entonces la oportunidad al señor ministro don Alberto Van Claveren para responder. Si quiere apoyarse en algunas cifras con respecto al director de Migración, también, por favor, ministro, plena libertad. Gracias. Muchas gracias, presidente, y agradezco las preguntas porque también nos permiten ilustrar sobre el alcance de las competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores en este ámbito. En primer lugar, respecto de la relación con Venezuela, uno de los puntos que había señalado el honorable diputado Romero. La exigencia de colaboración para el esclarecimiento del crimen del teniente Ojeda respecto de Venezuela se mantiene, absolutamente, se mantiene. Nosotros efectivamente hicimos presente esa necesidad, la hicimos a distintos niveles, partiendo por el propio presidente de la República. En ese contexto fue justamente llamado a informar nuestro embajador. La pregunta es si existe una verdadera voluntad de cooperación. Nosotros estamos a la espera de lo que nos pueda informar también el Ministerio Público respecto de la calidad y alcance de la información que Venezuela está dispuesta a compartir sobre este lamentable caso. Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de recibir esa información. Yo lo acabo de señalar en una entrevista reciente. Obviamente, aparte de las gestiones a nivel diplomático, hay algunas otras acciones que pueden estar disponibles. Existen mecanismos justamente para solicitar cooperación internacional en el marco de los convenios a los cuales ya nos hemos referido. Nosotros, obviamente, no quisiéramos llegar a una situación de ruptura de relaciones. Nos parece que eso, en el fondo, no nos permitiría avanzar en distintos ámbitos en los cuales la relación con Venezuela es relevante, sobre todo en términos de los procesos de repatriación de venezolanos, a los cuales se va a referir en mayor detalle el director del Servicio Nacional de Migraciones, que nos acompaña. Y por otra parte, quiero recordar que en el caso de Venezuela hay un proceso electoral en curso. Nos interesa tener una capacidad de observación de ese proceso electoral por la importancia que tiene. En ese sentido, nuestra misión en Venezuela mantiene contacto no solamente con el gobierno venezolano, sino que también con la
distintos sectores de la oposición venezolana. Ese fue el sentido justamente de la designación del embajador Jaime Gamuri. Y por otra parte, también hay otros casos y otros elementos que son necesarios justamente desde el punto de vista de lo que es la lucha contra el crimen organizado. Tenemos, como todos saben, un problema en términos de la identificación de ciudadanos venezolanos aquí en Chile. Eso requiere, nos guste o no nos guste, un nivel mínimo de cooperación y cualquier información que podamos obtener respecto de antecedentes penales, respecto de características de ciudadanos venezolanos que están involucrados en crímenes o delitos en nuestro país es útil, es importante. Y nosotros mantenemos la expectativa de cooperación, de información. Estamos hablando de procesos que son graduales, que son complejos, no solamente en el caso de Venezuela, también con algunos otros países. Tenemos también necesidades mayores para compartir información. Y esto me lleva a un tema más general. ¿Por qué la Cancillería está en este tema? Obviamente eso significa inversión de recursos, etcétera, porque estamos hablando de un fenómeno que es absolutamente global. El crimen organizado está presente en América Latina, está presente en Estados Unidos, está presente en Europa y requiere también de una acción de carácter global. Chile no puede quedar al margen de esa acción de carácter global, porque quedarse al margen significa renunciar a tener mecanismos de cooperación con estos países. El papel de la Cancillería en este ámbito es ofrecer un marco general que permita justamente la cooperación a nivel de las distintas instancias que están dedicadas a la lucha contra el crimen organizado. Ese es nuestro papel. Nosotros no tenemos competencias que vayan más allá de eso. Y por eso justamente entramos a explicar a qué niveles estamos buscando esos mecanismos de cooperación. A nosotros lo que nos interesa es facilitar la cooperación entre las distintas instituciones involucradas. Nosotros no podemos asumir competencias que no tenemos en esta materia. Y los convenios y las convenciones son importantes porque incluyen mecanismos de cooperación, son importantes porque también permiten mejorar el funcionamiento de todas las instancias que están dedicadas a la lucha contra el crimen organizado. Hay estándares internacionales que se van adoptando. Interpol es una organización de gran importancia para nosotros y obviamente eso significa también participar en sus reuniones. La cooperación con la Unión Europea ha sido fundamental justamente también, no solamente en materia de lucha contra el crimen, sino que también en prevención, en manejo penitenciario, etcétera. Y respecto de los países de América Latina, obviamente también nos interesa desarrollar estos mecanismos y tener más cooperación, tener más intercambio de información, más intercambio de buenas prácticas entre los países, facilitar los contactos entre las policías, entre los ministerios públicos, a nivel del Poder Judicial de los distintos países, mejorar los mecanismos de extradición. Estamos a punto de enviar al Congreso también un tratado de extradición con Argentina. ¿Por qué con Argentina? Básicamente porque con Argentina tenemos aproximadamente el 50% de las peticiones de extradición se refieren a casos que están en Argentina y, digamos, hasta el día de hoy no disponíamos de un mecanismo bilateral de extradición. Estamos pensando, no solamente pensando, estamos iniciando justamente un proceso de negociación para adherir al Tratado Europeo de Extradición, que es administrado por el Consejo de Europa, no el Consejo Europeo, el Consejo de Europa, con sede de Estrasburgo, que es un mecanismo que facilita la extradición, que establece mecanismos mucho más ágiles para lograr la extradición de
posibles delincuentes que se encuentran en territorio europeo y que nos interesa puedan presentarse ante la justicia chilena. Es decir, realmente si nosotros dejáramos de desarrollar toda esta actividad, la verdad es que estaríamos afectando seriamente la cooperación con distintos países, distintas instancias multilaterales y regionales, una cooperación que se está desarrollando de manera gradual, justamente para enfrentar un fenómeno que no es local, que es global, que es regional y que es global. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Tiene la palabra en esta segunda tanda el diputado González y posteriormente el diputado Ramírez. Diputado González, tiene la palabra. Gracias, presidente. Esto es una inquietud, si me equivoco ustedes me dicen, pero entiendo que el fiscal venezolano vendría a Chile y a mí bueno, la pregunta es, presidente, para el ministro, si esto se ajusta al derecho internacional o no, si es una anomalía o es algo normal. Yo no recuerdo que el fiscal nacional de Chile vaya a otro país a ni reunirse ni mucho menos interrogar a un imputado por una causa que está en otro país. No se está persiguiendo un delito, me refiero al caso del señor Ojeda, un delito que se haya cometido en Venezuela, donde se está pidiendo algún tipo de extradición, sino que es un delito cometido en Chile, que lleva a la justicia chilena, que investiga a la fiscalía chilena, las policías chilenas, y le ha pedido colaboración a otro Estado en materia de información, en materia policial. Pero que venga un fiscal a reunirse o interrogar al único detenido, que además es un menor de edad, tal vez entorpezca más que ayude. Y en atención a que la única arista, de acuerdo a lo que dice la misma Fiscalía, la única arista o la única hipótesis que sigue vigente, la hipótesis de un crimen político, que venga un fiscal de un país en donde no hay una separación de poderes de manera evidente, es como un poco de Gabriel García Márquez, no sé, a mí me sorprende, puedo estar muy equivocado, si estoy equivocado por favor me lo dicen, pero creo que es de preocupación y de la manera además en que se accede de forma muy natural a que pueda venir y que pueda interrogar. Un caso que la Fiscalía venezolana no sigue porque no hay una causa en Venezuela. Lo que se pide es que busquen, entreguen información, capturen, ojalá, y envíen a los imputados hacia Chile. Eso es lo que se pide. Entonces es muy raro. Además, hemos tenido otras sesiones en la Comisión de Relaciones Exteriores en relación a causa en donde participa la Fiscalía venezolana, que deja mucho a desear lo que ahí se informa, en términos de una cierta propensión a la publicidad, al show, lo voy a decir así. Entonces, queremos que este caso se esclarezca y bueno, no es una pregunta del Ministerio del Interior porque no está aquí, que sería, bueno, ¿en qué ayuda esto?, ¿no? Pero en este caso, ya que está el Ministerio de Relaciones Exteriores, si esto se ajusta a la aplicación del derecho internacional de manera normal, o si esto es algo habitual, o es una anomalía. Muchas gracias, presidente. Sí, gracias, diputado González. Un segundo, diputado Ramírez, que precisamente estoy leyendo acá lo que hoy día salió en la prensa, o ayer a última hora, a propósito de que el señor fiscal general de Venezuela, que es precisamente lo que mencionaba el diputado Félix González, Tarek Williams, notificó al fiscal nacional Ángel Valencia de la visita de 2 de sus fiscales a Chile. Extraño, por lo menos. Diputado Ramírez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Mi consulta va más respecto a los esfuerzos con los países fronterizos de Chile, particularmente con Bolivia.
porque efectivamente a través de los pasos fronterizos que son colindantes con dicho país es donde se da el movimiento migratorio irregular más fuerte, particularmente por Colchane. Mencionó que habían esfuerzos, creo que en relación al tema del contrabando, que siempre ha sido una cuestión muy compleja en la zona norte, pero quería si pudiese detallar cuáles han sido precisamente, o cuál ha sido la línea de trabajo, particularmente con el gobierno boliviano, a objeto de mejorar estas relaciones que también entendemos es un esfuerzo que se ha iniciado de manera reciente, pero que es importante no solamente en la persecución criminal, en el contrabando, en la trata de personas, en el crimen organizado en general. Ahí quizás metiéndome un poco en la consulta que hacían, es muy común porque existen convenios y acuerdos con las fiscalías nacionales de Latinoamérica que persecutores, por ejemplo chilenos, vayan a Bolivia a generar diligencia. Pero quería ver si efectivamente eso ha ido en orden a mejorar y a mejorar la comunicación particularmente entre los estados, en este caso Bolivia y Chile, en esta materia. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ramírez. Por favor, señor ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, respondiendo a la consulta del honorable diputado Félix González, existe una práctica establecida de contacto entre ministerios públicos de distintos países y diligencias a veces desarrolladas en la investigación de ciertos delitos. Se trata de una práctica que se desarrolla por canales propios, por canales autónomos, sobre todo en el caso nuestro, en que esa autonomía es muy clara y existe una separación total de lo que puede ser la actividad del Ministerio Público o la actividad de lo que puede ser nuestro propio ministerio. Es algo que puede suceder y efectivamente estos canales muchas veces se han utilizado. Justamente el diputado Ramírez recordaba algunas diligencias que se han hecho en la investigación de ciertos delitos por parte de nuestro Ministerio Público en Bolivia, gracias a contactos que se han ido estableciendo. Es algo que forma parte de la práctica internacional. A veces se utilizan canales oficiales de la propia Cancillería, de las respectivas Cancillerías, a veces son canales que son más directos. Mientras exista cooperación, obviamente nosotros vamos a apoyar como Cancillería todo el esfuerzo que se desarrolle en términos de cooperación. Todo esto, obviamente, en el marco de lo que es la autonomía en la actuación del Ministerio Público. En el caso de la delegación venezolana que se encuentra en nuestro país, está integrada, como ya lo señalé, pero lo recuerdo, por el director general contra delitos comunes y el director de asuntos internacionales. Entendemos que la delegación venezolana pidió entrevistarse, no interrogar, entrevistarse con el abogado de la familia del teniente Ojeda. El abogado, por lo menos en sus declaraciones públicas, ha valorado esta cooperación, pero obviamente nosotros como Cancillería, más allá de pedir esta colaboración, facilitar esta colaboración, no podemos evaluar el alcance y el valor de esa cooperación. Eso está más allá de nuestras competencias, no nos corresponde. Eso es algo que le corresponde, obviamente, evaluar al Ministerio Público y también, obviamente, a la parte querellante en este delito. Y por esa misma razón no podemos simplemente aportar información respecto de la calidad de
de los antecedentes que está entregando esta delegación venezolana. Eso es una evaluación que le corresponderá al Ministerio Público y sobre todo al fiscal que está investigando este caso. Y tampoco respecto al alcance de las gestiones que se soliciten. Eso va más allá de lo que nos corresponde como Cancillería. Respecto de la consulta del honorable diputado Ramírez, la aspiración a mejorar la cooperación policial con Bolivia ha sido permanente. Se retrotrae a muchos años atrás. Como sabemos, con Bolivia no tenemos relaciones diplomáticas formales, pero existe un contacto importante, existe cooperación. En el caso de Bolivia, la cooperación, sobre todo en el área fronteriza, también implica al ejército boliviano, porque es el ejército boliviano el que tiene competencias respecto de la vigilancia de la frontera, a diferencia del caso nuestro, del caso chileno, y hemos avanzado en algunos ámbitos. Por ejemplo, han habido esfuerzos para desarrollar algunas patrullas conjuntas en la frontera y existe un nivel creciente, yo diría, de intercambio de información en la lucha contra el delito. Por lo menos en el caso de los vehículos robados, ha habido un avance bastante significativo y hemos logrado una cooperación importante. Y también, debo decir, en la investigación de algunos delitos de alta connotación. Normalmente esos contactos, digamos, se desarrollan ya de manera directa entre las entidades, entre las instituciones policiales, pero todo esto en un marco, y es ese el papel de la Cancillería, que facilite esos contactos. Esa ha sido nuestra función y nuestro objetivo. Es uno de los temas que están presentes en nuestra relación con Bolivia. Gracias, estimado ministro. Para finalizar, diputado Lavé, por favor, breve en lo posible, porque nos queda todavía un invitado. Gracias, presidente. Bien breve. Tener intercambio también. Presidente, lo que motiva en esencia esta comisión investigadora, el gatillante, el estopín, pongámosle el nombre que ustedes quieran, es el asesinato del exteniente Ojea, o sea, el secuestro y el asesinato. Eso motiva esta comisión. Y esta comisión, dentro de lo que aprueba el Congreso, habla en relación con las eventuales deficiencias demostradas por nuestro servicio de inteligencia. Hemos hablado cero de inteligencia en esta jornada, más bien le estamos pidiendo explicaciones al ministro con respecto a las relaciones de Bolivia, Venezuela, etcétera. Yo solamente quiero que pongamos un atajo acá y dejemos primero de dejar de seducirnos, ministro, por su intermedio, presidente, por el gobierno venezolano bajo la dictadura de Maduro, porque de verdad yo creo que debemos dejar de ser ingenuos. Los cantos de sirena que a raíz de Venezuela nos llegan a Chile, nos tienen a nosotros pasmados, nos tienen inmovilizados con respecto a lo que está pasando en la frontera, en cuanto a inteligencia. Entonces, la pregunta, eso es una pequeña introducción. La pregunta, presidente, tiene que ver, y me gustaría que el ministro o el jefe del servicio de extranjería me respondieran. ¿Con cuánta frecuencia, cuántas veces se reúnen o no se reúnen, entrega o no entrega información, y si trabajan de la mano con la ANI? Porque a todas luces lo que pasó con el teniente Ojea, el exteniente Ojea acá en Chile, se pudo haber evitado si el servicio de inteligencia trabajara. Se pudo haber evitado si extranjería hubiese tenido algunos datos importantes. Se pudo haber evitado si el Ministerio de Relaciones Exteriores hubiese alertado, o si el Ministerio del Interior. Yo creo que acá lo grave de lo que estamos viviendo, presidente, es que estamos haciendo agua, usando el término del barco, estamos haciendo agua por todos lados. Y lo más grave es que estamos haciendo agua por el servicio de inteligencia de este país. O sea, ojalá nuestros vecinos peruanos, venezolanos, bolivianos, etcétera, no estén viendo esta comisión y ninguna anterior.
Somos vulnerables. En extranjería, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Defensa y en todo lo que este gobierno hoy día hace. Las señales son pésimas. Y para terminar, yo quiero saber si el canciller, presidente, por su intermedio, tiene la información concreta de cuándo vendrían estos dos fiscales. ¿Ya están acá? ¿Ya llegaron? Están acá. Ah, perdón, me perdí en esa parte. Ok, perfecto. Muchas gracias. No. Podríamos citarlo, aprovechar. Eso, presidente. Y la última pregunta, que no tiene que ver con esto, pero no puedo dejar de pasarla, es que lo planteado con respecto a Argentina y el tema de extradición que planteó el canciller por su intermedio, presidente, y este convenio con Europa, etcétera, si eso va a poder ayudar y favorecer a la extradición de Galvarino a Pablaza. Creo que es sumamente importante. Yo sé que no tiene materia de esto, pero me gustaría que el canciller se refiriera a eso, si va a acelerar o va a ayudar a que Galvarino venga a cumplir su pena del asesinato de un senador en democracia. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Romero, 30 Presidente, segundos. sí, 30 segundos por su intermedio. La verdad es que el señor ministro no respondió mis preguntas. Le pregunté, por ejemplo, cuántos expulsados, qué fecha. Sí, pero eso lo vamos a ver No, pero no me respondió. Pero sí me gustaría, para no seguir en la ignorancia, el señor ministro dice que los militares bolivianos están a cargo de resguardar la frontera de su país, y en nuestro país no. Me gustaría saber quién diablo, perdón el término, está a cargo de resguardar nuestra frontera. Entonces, como no hay nadie, entra el que quiere y hace lo que quiere. Gracias, presidente. Señor ministro, tiene la palabra, por favor. Gracias, presidente. Bueno, respecto de las consultas del honorable diputado Lave, en primer lugar, bueno, cuando hablamos del Sistema Nacional de Inteligencia nuestro, obviamente esa no es una materia de competencia de la Cancillería, pero digamos, resalta una característica de que tenemos un sistema de inteligencia que no tiene capacidades operativas, no tiene competencia en materia operativa. Simplemente eso es un hecho de la causa, así fue estructurado nuestro Sistema Nacional de Inteligencia y obviamente eso es materia de otro... Nosotros sí, si lo mencionamos en nuestra intervención, tenemos una relación, yo diría... es una relación, digamos, más informal que formal, pero a nivel informal es una relación que es bastante intensa, ¿no? ¿Por qué digo que no es formal? Porque hay un comité de inteligencia en el cual la Cancillería no participa, pero puede ser invitada, ¿no? Y a veces somos invitados dependiendo de los temas que se trate, ¿no? Pero obviamente... eso tiene que ver con toda la estructuración del sistema de inteligencia y donde creo que efectivamente correspondería a la Cancillería tener un papel más importante. Y hay indicaciones al respecto que están todavía pendientes, ¿no? Eso respecto de nuestra relación con el Sistema Nacional de Inteligencia. Respecto de el caso a Pablaza, va por un curso distinto, digamos, va por un curso propio y en estos momentos está en manos de la justicia argentina. Nosotros hemos vuelto a mencionar ese tema, ha sido una política permanente, ¿no es cierto?, facilitar la presentación del señor Pablaza ante la justicia chilena. Nosotros como Cancillería no tenemos una opinión respecto de su participación o no en determinados delitos, pero obviamente hay una petición de extradición que está planteada y nosotros cursamos esa petición y estamos insistiendo y eso es una política que hemos mantenido. Y volvimos a referirnos al tema en la visita que tuve hace 2 días atrás a Buenos Aires. Y respecto de la observación del honorable diputado Romero, en el caso de Chile, las fronteras son vigiladas por Carabineros. Carabineros es quien tiene
la responsabilidad y la vigilancia de frontera. Obviamente sabemos ahora, de acuerdo a las medidas que se han adoptado en el último año, con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, pero la responsabilidad legal le corresponde a Carabineros. En el caso de Bolivia es distinto, cada país tiene su propia institucionalidad, en el caso de Argentina es la Gendarmería. Eso es. Gracias. Gracias, señor ministro. Muchas gracias. A continuación damos la palabra al director nacional de Migraciones, don Luis Eduardo Taller Correa. Por favor, hacer el esfuerzo por el tema que nos convoca y, bueno, sin duda de las cifras que ustedes manejan también, que ya vendrán las preguntas correspondientes. Por supuesto. Tiene la palabra señor Taller Correa. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a los honorables parlamentarios y parlamentarias de la comisión por su intermedio. Quisiera partir por responder una de las preguntas que se realizó al ministro de Relaciones Exteriores en relación al vuelo aprobado para materializar procesos de deportación de personas hacia Venezuela. Este vuelo se materializó efectivamente el 3 de mayo. ¿Ya? Fue un vuelo comercial, charter, con destino Caracas, que llevó a 65 pasajeros de nacionalidad venezolana escoltados por personal de la Policía de Investigaciones. Adicionalmente, me gustaría señalar que desde 2018 a la fecha, el Estado de Chile ha materializado 1.036 procesos de deportación hacia ese país. 1.036, desde 2018 a la fecha. 1.036 procesos de deportación, tanto administrativa como judicial, hacia ese país. Del 2022 a la fecha se ha materializado 559, lo que va de gestión de gobierno, ¿no es cierto? 559 procesos de esta naturaleza hacia ese país. Es importante señalar que este tipo de procesos se da habitualmente a través de vuelos comerciales, ¿ya? Y se ha dado también a través de vuelos charter, ¿ya? Eso respecto de las cifras. En cuanto a los decretos, otra cifra importante al respecto es que en lo que va de año 2024, se han materializado 151 procesos de esta naturaleza hacia ese país. El año pasado fueron 343. O sea, el 54% de los procesos de deportación hacia Venezuela que se han realizado desde el 2018 a la fecha se han realizado entre 2022 y 2024. Importante señalar también que los decretos de expulsión administrativa dictados por el Servicio Nacional de Migraciones en lo que va de gestión de nuestro gobierno son 4.108 decretos de expulsión administrativa, de los cuales 1.583 van dirigidos a personas o tienen por objeto la materialización de deportaciones a personas de Venezuela. Eso respecto de los datos de expulsiones, señor presidente, en relación a los aspectos que nos convocan en relación a esta comisión, quisiera partir por señalar las acciones que cotidianamente el Servicio Nacional de Migraciones tiene en marcha, ¿ya?, para efectos de fortalecer y apoyar la labor de seguridad que cumple nuestro Ministerio de Interior y otras instituciones. Primero que nada, tenemos convenios de intercambio de información con Ministerio Público, con las policías, ¿ya?, y tenemos protocolos de diversa naturaleza para facilitar y agilizar los procesos de expulsión administrativa y judicial. Tenemos un protocolo de expulsiones judiciales, donde participa Gendarmería, donde participa Registro Civil, donde tiene participación ciertamente los consulados de los países de origen de las personas expulsadas. Y aquí yo quisiera hacer un punto. Esas 151 expulsiones que hemos materializado a personas hacia Venezuela, ¿ya?, durante lo que va de año, han requerido cada una de ellas de la colaboración del consulado de ese país para que certifique la identidad de esas personas, ¿ya?, como ocurre con los otros consulados de los distintos países donde se materializan este tipo de procedimientos. La labor que realizamos junto con la Policía de Investigaciones para generar
y facilitar este tipo de procedimientos requiere del apoyo y la colaboración de los consulados para que validen la identidad de las personas. Esto debido, digamos, a un motivo muy evidente. No se puede expulsar a una persona a un país si es que ese país no lo reconoce como un ciudadano de ese país, ¿ya? Y para eso se requiere, es fundamental la colaboración de los consulados, y en el caso de la colaboración técnica que tenemos el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones y el consulado de los distintos países hacia donde van las personas deportadas, es un trabajo cotidiano y permanente. Tenemos contacto permanente con los distintos consulados hacia donde se materializan estas expulsiones a través de los puntos focales que tiene la Policía de Investigaciones y aquellos que tenemos en el Servicio Nacional de Migraciones. Tenemos convenio de intercambio de información que estamos desarrollando también con Carabineros y con la Policía de Investigaciones. Decía yo que teníamos uno con el Ministerio Público que estamos a puertas de firmar, que consiste en lo siguiente, y me parece que es importante señalarlo, señor presidente, para que se conozca el trabajo que estamos realizando. El Ministerio Público tiene, por obligación legal, ¿no es cierto?, por la ley 21.325, tiene la obligación legal de informarle al Servicio Nacional de Migraciones las detenciones por flagrancia de las personas extranjeras. Toda persona extranjera que es detenida, ¿ya?, es informar al Servicio Nacional de Migraciones. Esa información proviene por un lado de Carabineros y por otro lado de la Policía de Investigaciones, ¿ya? El propósito de este convenio es que esa información esté disponible a través del servicio para todas las instituciones, ¿ya? A nosotros, evidentemente, esa información nos sirve mucho, no solo para iniciar procesos de expulsión administrativa, sino también para revocar autorizaciones de residencia a personas que han sido detenidas y para también entregarla a las instituciones competentes en la medida de que nos lo requieran. Respecto de la Agencia Nacional de Inteligencia, nosotros tenemos una colaboración también que es permanente, ¿ya? Tenemos una mesa de trabajo para ir actualizando los perfiles de aquellas personas extranjeras que nosotros consultamos a la Agencia Nacional de Inteligencia, por definición de un perfil, ¿ya? Y esa es una mesa de trabajo que afecta la tramitación de documentos que realizamos tanto por la vía ordinaria de las residencias temporales y definitivas, vale decir, si llega una persona a solicitar una residencia temporal o una residencia definitiva que tiene o que cuadra dentro de esos perfiles que hemos definido con la Agencia Nacional de Inteligencia, nosotros la enviamos por protocolo, por defecto, la enviamos a consulta. Y se termina de tramitar esa residencia o no, según la respuesta que nos da la Agencia Nacional de Inteligencia. Esto pasa con la Dirección de Operaciones del Servicio y pasa también con el Departamento de Refugio. Solicitudes o solicitantes de refugio que cumplen el estar dentro del perfil son enviados a consulta inmediatamente a la Agencia Nacional de Inteligencia. Esto es adicional, ¿ya?, al informe policial que realiza la PDI a través de su propia unidad de inteligencia, ¿ya?, el informe que realiza PDI para cada una de las tramitaciones de residencia o refugio que nosotros realizamos. O sea, el sistema de tramitación migratoria tiene los resguardos necesarios para poder garantizar la seguridad en la tramitación de la residencia, y en lo que estamos trabajando hoy día es en fortalecer los sistemas de intercambio de información, ¿ya?, puesto que, como le hemos señalado también en otras ocasiones, las plataformas informáticas pueden mejorar muchísimo más para poder tener un intercambio de información mucho más eficiente y una interoperabilidad real entre las distintas instituciones del Estado. En el Servicio Nacional de Migraciones, en el piso 6, donde está, de hecho, mi oficina, hay una oficina de la Policía de Investigaciones que tiene 15 funcionarios. O sea, 15 funcionarios trabajan cotidianamente y tenemos un intercambio permanente, no solo para temas de expulsión, sino que para una serie de otros temas que suponen una colaboración codo a codo con la Policía de Investigaciones. En materia de propuestas que se han realizado, algunas que están en proceso de tramitación y algunas que se han ya aprobado para fortalecer las capacidades del Estado para regular, ¿ya?, de mejor manera la migración, para ser más eficiente y efectivos también en los procesos
de expulsión. Cabe recordar las propuestas que se han aprobado que facilitan los procesos de notificación de expulsiones, que recordemos que con la nueva ley tenían que realizarse de manera presencial. En dos ocasiones la notificación y en una tercera tenía que detectar a la persona, la Policía de Investigaciones, para expulsarla. Hoy día estamos iniciando procesos de expulsión administrativa por la vía digital, por la vía informática, lo que hace mucho más expedito. Se amplió también, en virtud de la aprobación de este Congreso, el rango de vigilancia de la frontera para realizar los procesos de reconducción desde la línea a 10 kilómetros al interior del país. Se amplió también el plazo de detención de las personas para efectos de materializar procesos de expulsión administrativa, que estaba en 2 días y que se amplió a 5 días, lo que facilita y permite que la policía, para efectos de materializar un proceso de expulsión, no tenga que estar sobre la hora, ¿ya?, en función de trasladar a las personas desde regiones, subirla al avión, en fin. Entonces, los 5 días fue lo que se determinó como un proceso suficientemente extenso para poder materializar la expulsión. Como sabemos, el Gobierno también ha ingresado una propuesta de ley que amplía las causales de expulsión, amplía las facultades también del subsecretario de Interior para dictar expulsiones previa autorización del tribunal a personas que tienen procesos pendientes, ¿ya?, con la justicia. Se amplían también las facultades de sancionar a los medios de transporte que trasladan personas en situación irregular desde la frontera, y el aumento también a las penas del tráfico ilícito de inmigrantes. ¿Por qué señalo estos aspectos? Porque el diagnóstico del Gobierno es que tenemos que aumentar nuestras capacidades para poder tener un país más seguro, ¿ya?, y una mejor política migratoria en el ámbito del control de la frontera. Como señalaba yo, se han dictado 4.100, un poco más, decretos de expulsión administrativa, y se han materializado bastante menos. Entonces tenemos que aumentar nuestra capacidad para poder materializar expulsiones. Expresión de esto también es el incremento de presupuesto que en el presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones se ha aprobado para el año vigente, ¿cierto?, que implica un aumento de los 1.000 y tantos millones que teníamos el año pasado a 3.500, con la posibilidad de pedir 3.700 millones de pesos más para efectos de materializar este tipo de procedimientos. Eso en relación a las labores que el Servicio Nacional de Migraciones realiza en función de la seguridad, en colaboración principalmente con otras instituciones. En relación al aspecto convocante por esta comisión referido a las materias del refugio y la situación del teniente Ojeda, quisiera referirme respecto de las garantías y la protección, ¿ya?, que están establecidas en nuestro marco normativo para efectos del refugio. Hay una primera garantía que está en la ley de refugio, que es lo que de alguna manera define, ¿ya?, los criterios de la protección que el Estado compromete a una persona refugiada. Primero está la garantía o la protección de no devolución. Va a decir, la persona no puede ser devuelta al país de origen, ¿ya?, que es eventualmente el agente persecutor, ¿ya? Ese es un primer elemento, digamos, sustantivo de la protección de la que hablamos respecto de personas refugiadas. Un segundo elemento importante es la confidencialidad, ¿ya? O sea, el principio de confidencialidad es fundamental para proteger la identidad de las personas. Nosotros como funcionarios públicos, como personas del Estado, estamos obligados a mantener en reserva cualquier información que pueda poner en riesgo a las personas. Y eso está garantizado por la ley de refugio. Luego, protección para la no discriminación. Voy rápido, ¿no es cierto? Principio de protección de la unidad de la familia, trato más favorable hacia la persona y evitar el menoscabo, la gratuidad en el procedimiento de refugio, es otra garantía que se le da a la persona, el principio de no sanción por ingreso irregular,
¿ya? Esto es bien importante, se discutió mucho cuando se aprobó durante el año pasado, se discutió la modificación a la ley de refugio, donde se planteó que las personas cuando huyen de su país muchas veces evitan la frontera y eso los obliga a salir irregularmente de su país, por lo tanto ingresar irregularmente a otro, y por lo tanto nuestra ley de extranjería, perdón, nuestra ley de refugio establece una protección en ese sentido respecto a las personas refugiadas. También otro elemento de la protección es que se le garantiza la regularidad a las personas que están eventualmente, ¿cierto?, perseguidas en sus países de origen. En ese sentido se le otorga una visa, en nuestro caso, de 8 meses mientras tienen la solicitud en curso, mientras está en análisis esa solicitud por la Comisión Nacional de Refugio, y luego cuando se resuelve favorablemente, esa visa se convierte en una residencia definitiva. Si es que no se resuelve favorablemente hacia la persona refugiada y tiene una orden y tiene un ingreso irregular, se emite una orden de abandono del país. Esos son los principales elementos, digamos, que están contenidos en la ley de refugio, que de alguna manera configuran el sistema de protección, ¿ya?, que el Estado de Chile digamos, compromete para las personas solicitantes de refugio. Ahora, sobre criterios, creo que también es bien importante cuáles son los criterios que están establecidos en la ley para poner en marcha el sistema de protección referido a una persona. Evidentemente que existe una persecución en el país de origen, que haya un agente persecutor. En segundo término, que dicha persecución se haya originado como consecuencia de una condición personal del o la refugiado, que puede ser su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. O sea, tiene que haber persecución por esos motivos. Un tercer elemento, que el extranjero haya abandonado su país como consecuencia directa e inmediata de dicha persecución. ¿Ya? No basta con que en un país haya persecución para que cualquier persona de ese país pueda acceder a la condición de refugiado, sino que tiene que haber sido perseguido efectivamente por un agente estatal, y que el país o que el Estado de la nacionalidad del extranjero o de su país de residencia no le pueda ofrecer la protección a esa persona. Y por lo tanto, son varios los requisitos, ¿ya? Son requisitos además que son sumatorios, no funcionan cada uno de ellos por separado, sino que el análisis que se realiza, primero en la Secretaría Técnica, que es el Departamento de Refugio del Servicio Nacional de Migraciones, a través de un proceso que implica entrevistas presenciales con las personas, ¿ya? En algunos casos puede ser más de una, entrega de antecedentes que demuestren o respalden la situación de persecución en el país de origen. Luego esta Secretaría Técnica realiza una recomendación, un informe que va a la Comisión Nacional de Refugio. La Comisión Nacional de Refugio analiza estos antecedentes y emite una recomendación al subsecretario de Interior, que es quien finalmente resuelve las solicitudes de refugio. En relación a los números, ¿ya? En Chile se han otorgado, desde que está vigente la ley de refugio el 2010, 966 reconocimientos como personas refugiadas, ¿ya? O sea, en los 14 años, 13 y algo, ¿no?, años de vigencia de la ley de refugio, 966 personas han sido reconocidas como personas refugiadas. ¿Esto qué es lo que nos dice? Que hay una continuidad en la política de refugio del Estado de Chile, independiente de los gobiernos, que establece los criterios de manera continua. O sea, no ha habido cambios significativos en materia de política de refugio, y es un sistema que es bastante exigente en cuanto a la demostración de las situaciones de persecución. El año pasado se otorgaron 201 reconocimientos de refugio, principalmente a personas provenientes de Afganistán, que están siendo perseguidas por el régimen talibán, o personas de Ucrania que venían también huyendo de la invasión rusa. Esos son los principales
personas a las que se le concedió refugio. De Venezuela, finalmente el año pasado se le otorgaron la condición de refugiado o refugiada a 35 personas. Y este año son 7 las personas de esa nacionalidad que han obtenido la condición de refugiado o refugiada. Otro aspecto importante, señor presidente, a la hora de evaluar la situación de refugio es la permanencia o el tiempo desde que ocurrió la agresión o la violencia o el acto de violencia misma respecto del momento en que se solicita refugio. Lo digo en simple. Una persona cuando sufre un acto de violencia, ¿ya? Cuando sufre una amenaza, cuando lo intentaron asesinar, cuando lo torturaron, etcétera, en un determinado, estado, cuando ocurre ese evento, ¿ya? El tiempo debe ser, acotado en relación al momento en que se le reconoce la condición de refugiado. Si una persona reside en el país que esa persona declara estar siendo perseguida por un periodo prolongado, se asume que esa persona está segura en ese país, ¿ya? O sea, es importante transparentar estos criterios, puesto que de alguna manera nos permiten identificar cuáles son los elementos, ¿ya?, que están presentes en la evaluación que se hace desde el Estado de Chile para reconocer a una persona como refugiada y cuáles son los elementos, ¿ya?, que el Estado de Chile compromete en términos de protección de esa persona, que están amparados en la ley de refugio, que está ciertamente alineada con los compromisos internacionales que tiene nuestro país. Eso, señor presidente, quedo disponible para la consulta. Muy bien. Muchas gracias, señor Taller. Ofrezco la palabra. Diputado Romero. Gracias, presidente. Señor Taller, en su calidad de director del Servicio Nacional de Migración, quiero que me clarifique, no sé si escuché mal. Del 2018, o sea, bajo la administración de Sebastián Piñera, se expulsaron a 1.036 ciudadanos extranjeros, y lo que va recorrido de este gobierno, del 2022 hasta el día de hoy, se han expulsado 559, y hay un decreto 4.108 para expulsar. Las preguntas son en concreto las siguientes, señor Taller, por su intermedio, presidente. Si un adulto que al ingresar, y fue sorprendido que ingresó en forma irregular, cuando las policías o el ejército lo entregó a Carabineros o a la Policía de Investigaciones, dijo que se llama Juanito Pérez, ¿cómo se corrobora que el que fue expulsado es Juanito Pérez? La otra pregunta es si ese adulto ingresó con un menor. Hemos tomado conocimiento que en Venezuela hasta la edad de 9 años los niños no son identificados, no tienen un registro. ¿Ese adulto regresa al país de origen con ese niño? ¿Cómo se verifica que efectivamente era hijo de él? Y la última pregunta, presidente, me gustaría que nos informara en estas expulsiones que van desde el año 2018, pero particularmente del 2022, ¿cuántos hombres y mujeres han sido expulsados? Pero principalmente me preocupa el tema de los niños, señor Taller. Gracias, presidente. Quería hacer uso de un espacio a propósito del teniente Ojeda, que es lo que nos convoca en definitiva, digamos. Nosotros nos comprometimos como Estado a darle protección al teniente Ojeda. ¿De dónde sacaron la dirección para ir a buscarlo al departamento? Porque tengo entendido que estaba en un edificio, en un departamento, no me acuerdo exactamente la comuna ahora, Independencia. Porque si usted hoy día me manda a buscar a uno de los otros 6 venezolanos que hoy día están con refugio, que probablemente es lo que andan buscando los fiscales que están acá, saber dónde están, yo no sabría cómo hacerlo si no me entregan la información. Tendría que ir a alguien que sepa la información. ¿Quién sabía esa información? ¿Lo sabía en la oficina de migraciones que usted dirige? ¿Quién tiene esos datos? Como para que dieran con el teniente Ojeda, lo sacaran, como lo vimos en todos los videos, semidesnudo, amenazando a su señora y a su hijo, para posteriormente asesinarlo, torturarlo y asesinarlo.
Bueno, hoy día han habido varios reportajes de los distintos canales de televisión en que se está entregando mucha información en relación a esto, y yo creo que es importante que esa misma información, bueno, yo se lo voy a solicitar a los miembros de la comisión que lo puedan ver los reportajes, y yo le sugiero también a usted y a su equipo que lo puedan ver, porque hay mucha información que está saliendo que yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque yo francamente creo que se filtró el dato de dónde estaba el teniente Ojeda, digamos, porque normalmente esta gente que está refugiada, a propósito de lo mismo, se otorgan algunos datos de nombres distintos, se otorgan, ¿no es cierto?, cambio de direcciones y otras cosas que a la larga le dan una verdadera protección a los refugiados. Y hoy día, teniendo en cuenta que Venezuela tiene esta condición de omnipotencia omnipresencia en nuestro país, porque Maduro parece que le tenemos un respeto de veneración hacia este personaje dictador, que han salido 8 millones de sus conciudadanos, no precisamente porque estén bien las cosas dentro del país, digamos, ¿ah? Pero esto me preocupa mucho. Y también lo otro que quería preguntarle, señor Taller Correa, es ¿qué sugerencias han estado poniendo ustedes para de alguna forma parar con este tema de la migración? Entiendo que no es un tema fácil, tenemos una frontera extremadamente extensa, pero mientras nosotros tuvimos los campos minados, eso encauzaba la migración, digamos. Posteriormente, creo que en los gobiernos de la presidenta Bachelet se ordenó sacar los campos minados. Yo entiendo que los campos minados son terribles a propósito de que dejan a personas sin sus piernas, pero dejan a las personas sin sus piernas a quienes quieren ingresar por lugares no autorizados. Entonces, yo no estoy proponiendo que se haga una reinstalación de los campos minados, pero tenemos que buscar una fórmula, porque este tema, ahora vienen elecciones en Venezuela, y probablemente lo va a ganar Maduro con un 99,9%, digamos, lógicamente totalmente transparente. Y posterior a eso, yo creo que va a haber una mayor cantidad de migración o una mayor cantidad de salida de personas de Venezuela que van a venir a llegar a nuestro país. Y yo lo he advertido, y se lo dije al señor Taller en la Comisión de Gobierno Interior, que a propósito de lo que está haciendo el señor presidente Petro hoy día en Colombia, preparémonos, porque vamos a tener una llegada grande de colombianos muy pronto, muy pronto. Ahora, ¿por qué llegan a Chile? Bueno, parece que seguimos siendo un lugar atractivo para algunas personas, y sí, bueno, gracias, diputado González. Bueno, lógicamente que nuestro país hasta hace un par de años atrás era el ejemplo a nivel nacional, a nivel sudamericano y mundial casi, por todo lo que habíamos hecho los últimos 50 años. Y resulta que hoy día ya estamos un poco distintos y está difícil recibir a tantas personas. Y lo que yo digo es que nosotros tenemos que saber quién ingresa a nuestra casa. Esto mismo lo dije en algún momento en la Comisión de Gobierno Anterior. Si yo invito a alguien en mi casa, bueno, quiero saber quién viene, y si no lo invito, bueno, quiero saber quién es, y ahí yo veré si lo dejo o no entrar a mi casa, digamos. Pero claro, entiendo que usted mismo tiene un concepto distinto de la migración, por lo que sabemos de su etapa previa a asumir el cargo, digamos. Entonces, por eso que yo encuentro que debe ser difícil para usted enfrentar el desafío de poder controlar esto y poniendo trabas para que las personas ingresen. No me quiero extender, quedan solamente 15 minutos de sesión, y tiene la palabra el señor Talle. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco también mucho las preguntas respecto de lo que ocurre en la frontera con las personas que son detectadas ingresando irregularmente. Nosotros tenemos una herramienta que como Estado no teníamos hasta el año 2022, que es la herramienta de la reconducción. Cuando una persona es detectada ingresando irregularmente al país, lo primero que hace la policía es, Carabineros o el Ejército, entregarla a la Policía de Investigaciones para que esa persona sea reconducida.
Como señalaba en mi intervención, la ley de extranjería e inmigración dejó establecido que la reconducción se hacía cuando la persona fuera detectada intentando ingresar a Chile, lo cual es una figura que a nosotros nos parece insuficiente y por lo tanto propusimos, y este Congreso aprobó, extender esa zona de reconducción a los 10 kilómetros desde la línea fronteriza. Del 2022 a la fecha se han materializado 11.000 procesos de expulsión, perdón, de reconducción. O sea, 11.714 personas han sido reconducidas en la frontera de Chile que sin esta herramienta hubiesen ingresado al país. O sea, hemos impedido el ingreso de 11.000 personas que intentaron ingresar irregularmente al país. ¿Qué ocurre cuando la persona no es recibida por el país de donde proviene? ¿Ya? Normalmente son personas de terceros países que ingresan por alguno de nuestros países fronterizos. Lo que se hace es que se inicia el procedimiento sancionatorio de expulsión, tal cual está establecido en nuestra norma. La PDI hoy día, para el ingreso irregular, no tiene que denunciarnos a la persona para que nosotros iniciemos el proceso, sino que puede directamente la Policía de Investigaciones iniciar el proceso de expulsión administrativa. ¿Ya? Es importante desde nuestro punto de vista y por eso estamos haciendo algunas propuestas de reforma legal desde el Ministerio, ciertamente, no desde el servicio exclusivamente, para poder facilitar y tener un resguardo obligatorio de esas personas. ¿Ya? O sea, nos parece que aumentar la capacidad de las policías para poder detener a las personas, para poder detectarlas y para restringir de alguna manera la movilidad con medidas de control eficientes, ¿ya? Es fundamental para que podamos avanzar en reducir la brecha que tenemos entre la capacidad para expulsar personas, ¿ya? Y la necesidad que tenemos de expulsar personas. Sobre los datos, los voy a precisar un poco. El año que más personas se ha expulsado, ¿ya? En Chile fue el año 2019 y se expulsaron 2.232, entre administrativas y judiciales. ¿Ya? Normalmente en promedio, ¿ya? Chile expulsa entre 1.500 y 1.000 personas al año. Esa es la capacidad que hoy día tiene entre las policías, ¿ya? Recordemos que la unidad de Policía Internacional y Extranjería tiene en torno a 1.000 funcionarios. 1.000 funcionarios, ¿ya? Unos cuantos están para vigilar la frontera, para hacer control. Entonces, tenemos capacidad. Nosotros tenemos nuestro presupuesto, al cual yo aludía, es un presupuesto que nos permite financiar 2.000 expulsiones. Ese es el presupuesto que tiene el Servicio Nacional de Migraciones para efectos de la compra de pasajes, de la contratación de vuelo o de la contratación de buses en el caso de los países fronterizos. Entonces, efectivamente, hay que aumentar nuestra capacidad para materializar expulsiones, hay que aumentar las posibilidades que tiene la policía para detener a las personas. Hoy día la Policía de Investigaciones, cuando detecta a una persona que tiene un decreto de expulsión, la detecta, y esa persona está dentro de su domicilio, no puede entrar a detenerla. La policía hoy día no tiene esa facultad de ingresar al domicilio de una persona para detenerla. Hay una propuesta de modificación legal para que, presentada por el gobierno, no sé si se presentó ya o se irá a presentar, para que la policía pueda ingresar al domicilio. Ya está presentada, sí. Ya, para que la policía pueda ingresar a detener a la persona, porque si no, tiene que esperar que salga. ¿Ya? Entonces, hay una serie de situaciones que es necesario ir mejorando y hemos ido trabajando en esa línea y hemos ido de alguna manera mejorando también la capacidad para expulsar y se han ido reduciendo de manera insuficiente desde nuestro punto de vista. No es suficiente, pero es importante señalar que las denuncias por ingreso irregular del primer trimestre del año 2024 respecto a las del 2023 se redujeron en un 26,6%. Las denuncias por ingreso irregular que tiene la Policía de Investigaciones, si es que tomamos en cuenta las denuncias por ingreso irregular del primer trimestre del año 2024 y las comparamos con el primer trimestre del 2022, se redujeron en un 46%. Y si las comparamos el primer trimestre de 2024 con el primer trimestre de 2021, se redujeron en un 41%. ¿Ya? Entonces, no se trata de un gobierno u otro en materia de expulsión, sino que se trata de un Estado con menos capacidades y unas policías con menos facultades que las que requiere
para reducir la brecha entre la necesidad que tenemos para materializar este tipo de procedimientos y la capacidad que tenemos para hacerlo. En esa línea es la que hemos venido trabajando respecto de las expulsiones. En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, efectivamente, cuando un niño venezolano o una niña venezolana nace fuera de su país, no tiene acceso a la cédula de identidad y, por lo tanto, nosotros en el Servicio Nacional de Migraciones no podemos, por ejemplo, otorgarle una residencia a un niño del cual no tenemos la identidad. Sí. A ver, señor Taya, por favor. Es que usted dice cuando un niño nace fuera de Venezuela, pero yo tengo entendido que en Venezuela los niños que nacen en Venezuela no tienen un registro, igual que en nuestro país y otro, hasta la edad de 9 años. A eso me refiero. A eso me refiero. Gracias, presidente. Ya, de acuerdo. Nosotros, para efectos de este déficit, que nosotros nos lo enfrentamos cuando efectivamente el niño, esa familia está acá en Chile, hemos propuesto una modificación normativa para que la institución, que está ciertamente en el proyecto de ley que está con suma urgencia en la Comisión de Gobierno, el proyecto de ley misceláneo, para que la institución que tiene la facultad para identificar a las personas, esto es registro civil, realice el proceso de filiación tal cual lo hace con las personas refugiadas. ¿Ya? Hoy día, cuando una persona refugiada no tiene el documento que certifica su identidad, ¿ya? Por motivos obvios, no lo podemos enviar al consulado de ese país, que puede ser eventualmente el agente persecutor, ¿ya? A solicitar un documento de identidad. Lo que hacemos es remitir un oficio a Registro Civil para que Registro Civil le haga un proceso de detección biométrica y le otorgue un certificado de identidad. Se le otorgue sobre la base de una identidad presunta, con entrevista, con procedimiento, en fin, una identidad para el Estado de Chile. Y queda fija ese procedimiento de filiación. Es lo que estamos proponiendo en el marco de esta modificación legal para que ocurra en el caso de los niños de los cuales se carece de documentación. Es un procedimiento y es la fórmula que tenemos cuando... ¿Y los expulsados regresan con esos niños? Sí, cuando se materializa una expulsión para un adulto, ¿ya? El interés superior del niño nos obliga a que ese adulto, si es que tiene un hijo, una hija, una persona de su cuidado, vaya de regreso con esa persona. Lo que no podemos hacer bajo ninguna circunstancia es separar al adulto responsable respecto del niño, niña y adolescente. En relación a, claro, vuelve al principio de confidencialidad, respecto a la pregunta del señor presidente. Nosotros en el Servicio Nacional de Migraciones tenemos las direcciones informadas, no quiere decir que sean las vigentes, pero todo trámite migratorio solicita no solo un correo electrónico, que es por donde se envían las notificaciones, etcétera, sino que también un domicilio. Las personas tienen un domicilio y tienen la obligación de informar los cambios, no siempre lo hacen, de informar los cambios para cuando estos se producen. Nosotros, respecto del caso del teniente Ojeda, hemos entregado toda la información que nos han solicitado al Ministerio Público, por efectos de la investigación de estas personas. En relación a la pregunta más de fondo en cuanto a la política migratoria, señor presidente, bueno, en diciembre de 2023 se aprobó una política migratoria que tiene como lineamientos, uno, el fortalecer, ¿ya?, la capacidad de control y gestión y de gobernar la frontera, por decirlo así, ¿ya?, no crear incentivos para nuevos flujos migratorios. Eso está explícito en la política nacional de migración y extranjería, vale decir, el promover nuevos flujos migratorios no está dentro de la política nacional de migración y extranjería. Evidentemente que cuando hay solicitudes de reunificación familiar, ¿ya?, que son situaciones puntuales, o cuando eventualmente hay sectores de actividad como el agrícola, que tienen déficit de trabajadores, son los únicos motivos posibles por los cuales la política nacional de migración define digamos, el otorgamiento de residencia, pero en ningún caso, ¿ya?, este gobierno va a promover, ¿ya?, o hacer llamados para nuevos flujos migratorios generales, porque entendemos que tenemos un problema que tenemos que resolver.
primero, los procesos de integración de las personas que ya están dentro del país, y segundo, tenemos que seguir fortaleciendo nuestra capacidad de control de frontera, que lo estamos haciendo con algunas de las medidas que nosotros ya hemos mencionado aquí en la comisión, señor presidente. Bien, diputado González tiene la palabra. Por favor, Sí, breve, en ya atención al quedan 5 tiempo minutos. tenía otros temas, pero hay uno que creo que no hay que dejar pasar, que se deje entrever en relación al refugio y a la obligación de mantener en reserva los nombres de las personas que tienen refugio en Chile, que hubiera algún funcionario público, alguna funcionaria que hubiera entregado información respecto al refugio del exteniente Ojeda, que un poco se sugirió en esta mesa. Yo quisiera aclarar, para que no se genere una controversia en eso, de que el exteniente Ojeda, que en paz descanse, decidió transformarse en un activista y en subir videos a redes sociales, y estaba muy claro que él estaba en Chile. Entonces difícilmente, y esto para poder también de alguna manera defender el rol de migraciones, difícilmente se debe a algún caso de que alguien haya filtrado información, que sería un delito además. Entonces quería decirlo, presidente, para que quedara muy claro que no existe esa controversia, porque el mismo exteniente Ojeda publicó que él estaba en nuestro país. Ofrezco la palabra. Señor secretario. Agradecemos nuevamente la presencia de nuestro ministro, señor director de Migraciones, y por haberse cumplido entonces el objetivo de la presente reunión, se levanta. Muchas gracias.